La historia que estoy a punto de contarles no debería salir de mi familia. Durante 5 generaciones, los Ramírez hemos guardado silencio, pero hay secretos que pesan tanto en el alma que si no los compartes, terminarán por consumirte desde adentro. Mi nombre es Carlos Ramírez y soy el último descendiente directo de Sebastián Ramírez, un hombre cuyo nombre todavía se susurra con temor en algunas partes de Cajamarca, Perú. Lo que descubrí entre las páginas amarillentas del diario de mi bisabuelo me ha robado el sueño durante años. Esta es la macabra historia de un altar que exigía sangre, de pactos silenciosos que atravesaron generaciones y de cómo la ambición puede transformar a un hombre respetable en un monstruo. Y antes de comenzar, debo advertirles, lo que van a escuchar no tiene nada de sobrenatural, lo cual lo hace mucho más aterrador. Porque los verdaderos monstruos siempre han caminado entre nosotros, con rostros humanos y sonrisas cordiales. Antes de sumergirnos en esta oscura historia de mi familia, quiero darte la bienvenida al canal La Macabra Historia, donde compartimos relatos de personas que descubrieron secretos familiares, conocieron a alguien con un pasado oscuro, o simplemente sobrevivieron para contarlo. Estas no son historias inventadas. Son testimonios reales que nos revelan el lado más sombrío de la naturaleza humana. Te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y te recomiendo que veas este video hasta el final, porque el desenlace de esta historia contiene revelaciones que podrían explicar ciertos misterios que aún persisten en algunas regiones de Cajamarca. Ahora sí, comencemos con esta macabra historia. Imágenes de un ático polvoriento. Páginas antiguas. Una casa antigua peruana. Todo comenzó hace 6 meses, cuando falleció mi abuela Lucía, la última persona que conoció directamente a Sebastián Ramírez. En su testamento me dejó la casa familiar en las afueras de Cajamarca, una construcción colonial que ha pertenecido a nuestra familia desde 1870. Carlos, me dijo mi tía el día del funeral con una expresión que nunca olvidaré, hay una habitación en el ático que tu abuela mantenía bajo llave. Los domingos nunca subas ahí. Los Ramírez no tenemos domingos. Ese día no nos pertenece. Recuerdo haber fruncido el ceño ante esa extraña advertencia. Mi familia siempre había tenido costumbres peculiares, pero esta parecía particularmente absurda. Aún así, respeté su petición durante semanas. La casa de mi abuela era imponente pero sombría. Los locales la llamaban la Casa del Hacendado, y aunque nuestra familia ya no poseía las vastas tierras de antaño, el apellido Ramírez seguía provocando miradas esquivas entre los más ancianos del pueblo. Tu bisabuelo Sebastián era un hombre respetado, me contaban, pero nadie elaboraba más allá. Llegó a ser el hombre más rico de la provincia, añadían, bajando la voz como si compartieran un secreto oscuro. Una tarde de miércoles, mientras organizaba las pertenencias de mi abuela, encontré una llave antigua dentro del forro de su Biblia. Era pequeña, de hierro forjado, con un diseño elaborado en forma de cruz invertida. Sin pensarlo 2 veces, subí al ático. La puerta del fondo, siempre cerrada, se dio con un chirrido que pareció recorrer toda la casa. El olor a incienso rancio y a papel viejo me golpeó de inmediato. La habitación era pequeña, con una mesa de roble en el centro. Sobre ella, un libro encuadernado en cuero oscuro, casi negro. Diario de Sebastián Ramírez, 1883-1895. Que Dios tenga piedad de mi alma. Al abrir la primera página, un papel doblado cayó al suelo. Era una carta de mi abuela, dirigida a mí. Querido Carlos, si estás leyendo esto significa que he fallecido y que has ignorado nuestra tradición familiar sobre los domingos. No puedo culparte. La curiosidad es parte de nuestra naturaleza, y quizás es tiempo de que la verdad salga a la luz. Lo que encontrarás en este diario explicará por qué nuestra familia pasó de la opulencia a la decadencia en menos de una generación, por qué los ancianos de Cajamarca aún murmuran nuestro apellido, y por qué, desde hace más de 100 años,
Ningún Ramírez ha vuelto a pisar la hacienda familiar en los cerros. Lee con cautela. Algunas verdades son como veneno. Tu abuela que te quiere, Lucía. Con manos temblorosas, abrí el diario. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si quien escribiera tuviera miedo de ser descubierto. Y así, en esa tarde de miércoles, comenzó mi descenso a los horrores que mi familia había ocultado durante generaciones. Las primeras páginas describían a Sebastián Ramírez como un joven ambicioso que había llegado a Cajamarca en 1880 con poco más que sueños de grandeza. En apenas 3 años había adquirido tierras, construido una hacienda imponente y se había casado con la hija de un comerciante local. Pero fue la entrada del 17 de junio de 1883 la que me heló la sangre. Hoy he cerrado el trato con Mendoza. El precio es alto, pero las recompensas serán mayores. Un sacrificio anual, siempre en domingo, siempre al anochecer. El altar está listo en la capilla de la hacienda. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. El resto del capítulo detallaba cómo Sebastián había conocido a un tal Santiago Mendoza, un terrateniente cuyos dominios parecían expandirse milagrosamente año tras año. Mientras los demás hacendados luchaban contra las sequías y las plagas, las tierras de Mendoza siempre prosperaban. El secreto, según confiaba Mendoza a mi bisabuelo tras varias copas de pisco, era alimentar la tierra con lo que realmente valora. No es agua ni abono lo que la tierra quiere, le había dicho Mendoza a Sebastián aquella noche. Es sangre, sangre de los que trabajan la tierra, de los que viven de ella, un sacrificio anual para asegurar la prosperidad. Mi bisabuelo, cegado por la ambición, había aceptado el macabro pacto. En las últimas líneas de esa entrada, escribió algo que aún me atormenta. He construido un altar en la capilla privada de la hacienda. Mendoza vendrá este domingo para la primera ofrenda. Ya he elegido al peón. Nadie extrañará a un indígena sin familia, que su sangre fertilice mis tierras por muchos años. Continué leyendo el diario durante días, incapaz de detenerme a pesar del horror que sentía. Según las entradas siguientes, mi bisabuelo Sebastián había establecido un sistema macabro en su hacienda. Cada año, cuando se acercaba la temporada de siembra, seleccionaba a un trabajador indígena. Alguien sin familia, sin conexiones, alguien cuya desaparición no levantaría sospechas. Lo invitaba a la capilla privada de la hacienda un domingo al anochecer, supuestamente para discutir una promoción o un favor especial. El segundo sacrificio fue más fácil que el primero, escribió en 1884. El joven Túpac llegó puntual, honrado por la invitación del patrón. La campana de la capilla sonó 3 veces, como había instruido Mendoza. Después, solo quedó limpiar el altar y enterrar los restos bajo el rosal. Este año la cosecha será aún mejor. Las descripciones se volvían cada vez más detalladas y perturbadoras. Sebastián había perfeccionado su método. La elección cuidadosa, la invitación cordial, la campana que sonaba 3 veces antes del sacrificio y siempre, siempre en domingo. Los domingos no nos pertenecen, escribió en una entrada de 1887. Son el día del Señor y también el día de nuestro pacto. Es el precio de nuestra prosperidad. Y próspero se había vuelto, sin duda. En apenas 4 años, la hacienda Ramírez se había convertido en la más productiva de la región. Los campos que antes sufrían con las sequías, ahora producían el doble que las tierras vecinas. El ganado de Sebastián era el más robusto, sus caballos los más fuertes, pero había un patrón inquietante en el diario. Cada vez que Sebastián describía su creciente riqueza, también mencionaba extraños acontecimientos en la hacienda. Los peones dicen escuchar lamentos cerca de la capilla. Les he prohibido acercarse los domingos, bajo pena de despido inmediato. Algunos han renunciado, asustados por los rumores. Mejor así, menos testigos. En 1889, Sebastián menciona por primera vez problemas con su esposa, mi bisabuela Teresa.
Teresa hace demasiadas preguntas sobre la capilla. Hoy intentó entrar durante mi reunión con Mendoza. Tuve que encerrarla en nuestro dormitorio. Dice que escucha voces llamándola desde el Rosedal. Está volviéndose un problema. 3 meses después, Teresa aparentemente enfermó y fue enviada a Lima para tratamiento. Nunca regresó a la hacienda. Según el registro familiar que mi abuela guardaba, Teresa murió en Lima en 1890 de fiebres tropicales. Pero el diario contaba una historia diferente. Teresa descubrió el altar. Entró a la capilla un domingo mientras yo preparaba todo para la llegada de Mendoza. Vio las manchas en la piedra, encontró los huesos bajo el rosedal. Amenazó con denunciarme a las autoridades. No tuve alternativa. La campana sonó 3 veces esa noche, aunque no estaba programado ningún sacrificio. Mendoza dice que los sacrificios no planeados son menos efectivos, pero a veces son necesarios. Teresa nutrirá los rosales que tanto amaba. Mi bisabuelo había asesinado a su propia esposa para mantener su macabro secreto, y según las entradas posteriores, no fue la última vez que la sangre familiar manchó el altar de la hacienda. A medida que pasaban los años, Sebastián se volvía más paranoico y cruel. Cualquier trabajador que hiciera preguntas incómodas o mostrara demasiada curiosidad por la capilla terminaba desapareciendo. La gente del pueblo comenzó a murmurar sobre la hacienda Ramírez, llamándola la Hacienda de los Lamentos. Los indígenas han empezado a evitar mis tierras, escribió en 1891. Nadie quiere trabajar en la hacienda, a pesar de que pago mejor que los demás hacendados. Mendoza dice que es normal, que el miedo se impregna en la tierra junto con la sangre. Me ha sugerido traer trabajadores de otras provincias, gente que no conozca los rumores, y así lo hizo. Cada año llegaban nuevos trabajadores de regiones distantes, atraídos por los altos salarios, y cada año al menos uno de ellos desaparecía sin dejar rastro. La campana de la capilla, según escribió Sebastián, comenzó a sonar por sí sola los domingos al anochecer, incluso cuando no había sacrificios programados. Es como si la tierra misma recordara nuestro pacto y lo reclamara, escribió en una entrada particularmente perturbadora. A veces escucho voces en la capilla cuando estoy solo. Voces que me llaman por mi nombre, que me recuerdan nuestra promesa de sangre. Al cerrar el diario esa noche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La campana que mencionaba Sebastián, estaba seguro de haberla visto en el sótano de la casa de mi abuela, guardada en un baúl bajo llave. ¿Puedes imaginar descubrir que tu propio bisabuelo era un asesino en serie que sacrificaba a personas inocentes por codicia? Esta historia apenas comienza a revelar sus horrores más profundos. Si te está gustando este relato de la macabra historia, te invito a que dejes tu like ahora mismo y compartas este video con alguien que disfrute de las historias de misterio basadas en hechos reales. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan conocer los secretos más oscuros que algunas familias han guardado durante generaciones. Y ahora, continuemos con esta perturbadora historia de los Ramírez y el altar que exigía sangre cada año. El diario de Sebastián mostraba una progresión inquietante. Con cada sacrificio, con cada vida tomada para alimentar la tierra, mi bisabuelo se volvía más rico, pero también más inestable. En 1892, 9 años después del primer sacrificio, la hacienda Ramírez era un imperio. Sebastián había expandido sus tierras, comprado propiedades en Lima e incluso financiado la construcción de una nueva iglesia en Cajamarca, como si buscara la redención a través de actos públicos de caridad. Pero en privado, según su diario, los remordimientos comenzaban a consumirlo. Anoche soñé con todos ellos. Estaban de pie alrededor de mi cama, silenciosos, observándome. 15 pares de ojos vacíos, 15 bocas que no hablaban pero acusaban. Me desperté gritando, empapado en sudor. Mi nuevo capataz Jiménez vino a ver qué sucedía. Vi la sospecha en sus ojos. Tendrá que ser el próximo. A pesar de su creciente paranoia,
Sebastián no podía detener los sacrificios. Según él, Mendoza le había advertido que romper el pacto traería consecuencias peores que cualquier remordimiento. La tierra ha probado la sangre y ahora la exige, le había dicho Mendoza durante una de sus visitas. Si dejas de alimentarla, tomará lo que le pertenece de otras maneras. Empezará por tu familia. Y como para confirmar esta amenaza, ese mismo año el hijo mayor de Sebastián, mi abuelo Felipe, comenzó a enfermar sin causa aparente. Felipe no mejora. Los médicos no encuentran explicación para su debilidad. Tiene apenas 10 años y se marchita como una flor sin agua. Mendoza dice que es la tierra reclamando su deuda. El sacrificio de este domingo debe ser especial para aplacar su hambre. Lo que siguió fue quizás lo más perturbador de todo el diario. Desesperado por salvar a su hijo, Sebastián intensificó sus sacrificios. Ya no se limitaba a un trabajador al año. En 1893, según sus propias palabras, sacrificó a 4 personas en el altar de la capilla. La sangre de 4 hombres ha empapado la tierra este año. Felipe muestra mejoría, pero yo empeoro. Apenas duermo. Las voces son constantes ahora. Me llaman desde la capilla, desde el rosedal, desde los campos. A veces, cuando estoy solo en mi despacho, escucho la campana sonar 3 veces, aunque nadie la toca. Para 1894, la situación de Sebastián era insostenible. Su paranoia lo había llevado a despedir a casi todos los trabajadores de confianza. Vivía recluido en la casona principal de la hacienda, temeroso de todos. Felipe se había recuperado, pero Sebastián apenas lo dejaba salir, convencido de que la tierra intentaría reclamarlo. Fue entonces cuando llegó Santiago Mendoza para su visita anual. Mendoza vino hoy, como cada año, pero algo ha cambiado en él. Sus ojos parecían diferentes. Me preguntó si estaba satisfecho con nuestra asociación, si los sacrificios habían valido la pena. Cuando respondí afirmativamente, sonrió de una manera que me heló la sangre. Entonces es hora del último sacrificio, dijo. No entendí a qué se refería, hasta que sacó un cuchillo ceremonial idéntico al que yo usaba en el altar. La tierra siempre reclama al que hizo el pacto, Sebastián. Tus sacrificios han preparado el terreno, pero ahora te reclama a ti. Logré escapar por poco. Encerré a Mendoza en la capilla y prendí fuego al lugar. Sus gritos, nunca los olvidaré. La campana sonó 3 veces mientras la capilla ardía, y luego solo hubo silencio. Esa fue la última entrada coherente del diario. Las páginas restantes estaban llenas de garabatos frenéticos, dibujos del altar y repeticiones obsesivas de la frase «La tierra reclama lo que le pertenece». Según los registros históricos que pude encontrar, un incendio destruyó la capilla de la Hacienda Ramírez en octubre de 1894. Entre los escombros se encontró un cuerpo carbonizado que nunca pudo ser identificado. Sebastián Ramírez abandonó la hacienda poco después, llevándose a su hijo Felipe a Lima. La próspera hacienda Ramírez cayó rápidamente en decadencia. Los campos que antes producían cosechas abundantes se volvieron estériles. El ganado enfermó y murió. En menos de un año, la que había sido la propiedad más productiva de Cajamarca quedó abandonada. Mi bisabuelo Sebastián murió en Lima en 1895, oficialmente de fiebres tropicales, la misma causa registrada para la muerte de su esposa. Felipe, mi abuelo, apenas un adolescente entonces, heredó lo que quedaba de la fortuna familiar, que era considerable a pesar de la pérdida de la hacienda. Pero según las cartas de mi abuela Lucía que encontré junto al diario, Felipe nunca quiso regresar a Cajamarca. Vendió todas las propiedades que la familia aún tenía allí, excepto la casa en el pueblo, donde mi abuela nació años después. Mi padre nunca hablaba de la hacienda, escribió mi abuela en una de sus cartas. Solo una vez, cuando yo era niña, le pregunté por qué no podíamos visitar Cajamarca los domingos. Me miró con tal terror que nunca volví a preguntar. Los domingos no nos pertenecen,
fue todo lo que dijo. Ese día pertenece a la tierra y a su hambre. Después de descubrir la verdad sobre mi bisabuelo, no pude simplemente seguir con mi vida. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Santiago Mendoza? ¿Qué había sucedido con todos esos trabajadores desaparecidos? ¿Y por qué mi familia había mantenido la casa en Cajamarca a pesar de negarse a visitar la región? Decidí investigar más a fondo. Primero busqué en los archivos históricos de Cajamarca cualquier mención a Santiago Mendoza. Para mi sorpresa, encontré que había sido un hacendado real, dueño de vastas tierras en la región desde 1850 hasta su misteriosa desaparición en 1875, 8 años antes de su supuesto encuentro con mi bisabuelo. Según los registros, Mendoza había adquirido sus tierras de forma sorprendentemente rápida, pasando de ser un comerciante menor a uno de los hombres más ricos de la región en apenas 5 años. Y al igual que la hacienda Ramírez después, sus propiedades habían sido inusualmente productivas durante años, hasta que repentinamente cayeron en desgracia. Los archivos mencionaban rumores sobre rituales paganos en la capilla privada de Mendoza y la desaparición de varios trabajadores indígenas. Las autoridades habían investigado, pero nunca encontraron pruebas concluyentes. Mendoza desapareció sin dejar rastro en 1885 y sus tierras fueron divididas y vendidas. Uno de los compradores había sido un joven llamado Ricardo Valdés, quien transformó su porción en una hacienda próspera en tiempo récord, hasta su misteriosa muerte en 1880. Y quien compró esas tierras después fue nada menos que Sebastián Ramírez, mi bisabuelo. Comencé a ver un patrón perturbador. ¿Era posible que este pacto con la tierra hubiera pasado de un propietario a otro? ¿Que el verdadero Mendoza hubiera iniciado una cadena de sacrificios que continuó mucho después de su muerte? Armado con estas inquietantes teorías, decidí hacer lo que ningún Ramírez había hecho en más de un siglo: visitar las ruinas de la hacienda familiar. La antigua Hacienda Ramírez quedaba a unos 30 kilómetros de Cajamarca, en un valle fértil rodeado de montañas. Contraté a un guía local para que me llevara, pero cuando mencioné el nombre de la propiedad, el hombre se negó rotundamente. «Ese lugar está maldito, señor», me dijo con genuino temor. «Los locales lo llaman la Hacienda de Sangre. Nadie se acerca, especialmente los domingos». Finalmente encontré a un joven de otra provincia dispuesto a llevarme. Mientras nos acercábamos, me explicó que las tierras de la antigua hacienda permanecían abandonadas. Varias empresas agrícolas habían intentado comprarlas a lo largo de los años, atraídas por su ubicación privilegiada, pero todos los intentos de desarrollo habían fracasado misteriosamente. «Dicen que la tierra está envenenada», comentó el guía mientras caminábamos entre los restos de lo que había sido la casa principal. «Nada crece aquí, excepto esos rosales». Siguiendo su mirada, vi un enorme rosedal que crecía salvaje y exuberante entre las ruinas. Rosas rojas, de un carmesí tan intenso que parecían negras bajo el sol de la tarde, florecían por todas partes, en contraste con la tierra árida que las rodeaba. «Es extraño», continuó el guía. «Nadie las planta, nadie las cuida, pero nunca dejan de florecer. Los viejos del pueblo dicen que están regadas con sangre». Un escalofrío recorrió mi espalda. Según el diario de Sebastián, los restos de sus víctimas habían sido enterrados bajo los rosales. Mientras explorábamos las ruinas, llegamos a los cimientos de lo que había sido la capilla privada. A pesar del incendio que supuestamente la había destruido hacía más de 100 años, algunos muros seguían en pie, ennegrecidos por el fuego, pero sólidos, y en el centro, parcialmente enterrado bajo escombros, un altar de piedra. Me acerqué lentamente. La superficie de la piedra estaba manchada de un color oscuro que el tiempo no había logrado borrar. A su alrededor, grabados en la piedra, símbolos que no reconocí excepto uno: una campana con 3 líneas onduladas, representando su sonido. «No deberíamos estar aquí»,
dijo mi guía, visiblemente nervioso. El sol se está poniendo. Tenía razón. Sin darme cuenta, habíamos pasado horas explorando las ruinas y el día daba paso al crepúsculo. Estaba a punto de sugerir que volviéramos cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Era domingo. En ese preciso momento, escuchamos un sonido que no debería haber existido en esas ruinas abandonadas. El tañido distante de una campana sonando 3 veces. Mi guía palideció. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!». No esperé una segunda advertencia. Corrimos hacia el jeep que nos había traído, tropezando con escombros y raíces en nuestra prisa. Detrás de nosotros, la campana sonó 3 veces más, ahora más fuerte, como si se acercara. Al llegar al vehículo, miré hacia atrás una última vez. Entre las sombras crecientes de la tarde, me pareció ver una figura de pie junto al altar, alta, vestida con ropas de otra época, observándonos. Por un instante terrible, creí reconocer el rostro de mi bisabuelo Sebastián, tal como aparecía en los retratos familiares, pero no podía ser. Era solo mi imaginación alimentada por el miedo y las historias del diario. ¿Verdad? Regresamos a Cajamarca en silencio. Mi guía se negó a hablar de lo sucedido, y apenas llegamos a la ciudad, rechazó el pago extra que le ofrecí y desapareció entre las calles. Esa noche, solo en la casa de mi abuela, no pude dormir. El sonido de la campana seguía resonando en mis oídos. ¿Lo habíamos imaginado? ¿O había algo más siniestro ocurriendo en las ruinas de la hacienda? Recordé que el diario mencionaba una campana que Sebastián usaba en sus rituales, la misma campana que, según él, comenzó a sonar por sí sola. Y estaba casi seguro de haberla visto en el sótano de esta casa, guardada en un baúl. Armándome de valor, bajé al sótano con una linterna. El lugar estaba lleno de antigüedades familiares, muebles viejos, cuadros, baúles, y allí, en un rincón, el baúl que recordaba. Estaba cerrado con un candado oxidado. Busqué entre las llaves que había heredado de mi abuela hasta encontrar una pequeña que encajaba perfectamente. Al abrir el baúl, el olor a metal viejo y a algo más inquietante me golpeó. Dentro había objetos envueltos en tela. Desenvolví el primero, un cuchillo ceremonial con mango de hueso, la hoja manchada de un óxido que dudaba fuera realmente óxido. El segundo paquete contenía documentos antiguos, escrituras de propiedad, registros de la hacienda y una carta sellada dirigida a El Último Ramírez. Con manos temblorosas, abrí la carta. La caligrafía era idéntica a la del diario de Sebastián. A quien corresponda. Si estás leyendo esto, eres el último de los Ramírez, y la maldición te ha encontrado finalmente. Sí, hablo de maldición, aunque no en el sentido sobrenatural. Es la maldición de la ambición, de la codicia que me llevó a sacrificar tantas vidas inocentes por prosperidad. Mendoza nunca existió, al menos no como lo describí en mi diario. El verdadero Santiago Mendoza murió años antes de que yo llegara a Cajamarca. Yo asumí su identidad cuando visitaba otras haciendas, buscando hombres ambiciosos como yo, dispuestos a hacer cualquier cosa por riqueza y poder. Les ofrecía el mismo pacto que supuestamente él me había ofrecido a mí: sacrificios humanos para alimentar la tierra. Les mostraba mis prósperos campos como prueba de que funcionaba. Lo que no les contaba era que mi riqueza provenía simplemente de descubrir una veta de plata en mis tierras, una que explotaba en secreto, usando a los mismos peones que luego desaparecían. Los asesinatos no tenían nada de ritual ni de sobrenatural. Era simple eliminación de testigos. Cada trabajador que invitaba a la capilla había visto u oído demasiado sobre la mina ilegal que operaba en los terrenos de la hacienda. Los indígenas que contrataba no tenían familia ni conexiones, nadie que pudiera reclamarlos o hacer preguntas incómodas. La campana, el altar, los símbolos, todo era teatro, un espectáculo macabro diseñado para asustar a los supersticiosos y mantener alejados a los curiosos. Funcionó mejor de lo que esperaba.
Los rumores sobre pactos de sangre y rituales paganos mantenían a la gente lejos de los lugares donde no quería testigos. Pero con el tiempo, mi propia mente comenzó a jugarme malas pasadas. Empecé a creer en mi propia mentira. La culpa por tantas muertes, el miedo constante a ser descubierto, me llevaron al borde de la locura. Comencé a escuchar la campana cuando nadie la tocaba, a ver a mis víctimas en las sombras. Cuando Teresa descubrió la verdad, no tuve más remedio que silenciarla también. Mi propia esposa. Su muerte fue el principio del fin para mí. Después vinieron las alucinaciones, la paranoia, el miedo irracional a una venganza sobrenatural que yo mismo había inventado. El día que incendié la capilla, no había ningún Mendoza dentro. Estaba vacía, pero necesitaba destruir las pruebas, borrar el escenario de mis crímenes. En mi delirio creí ver una figura entre las llamas, sonriéndome mientras la campana sonaba 3 veces. Me llevé a Felipe lejos de allí, convencido de que la tierra maldita lo reclamaría si nos quedábamos. Le enseñé a temer los domingos, a evitar Cajamarca, a guardar silencio sobre nuestro pasado. Transmitió ese miedo irracional a su hija, y ella al suyo, y así hasta ti. No hay maldición, no hay pacto sobrenatural. Solo los crímenes de un hombre ambicioso y los fantasmas de su conciencia atormentada. Pero el miedo es real y se ha transmitido en nuestra sangre durante generaciones. Si has llegado hasta aquí, eres libre de hacer lo que consideres correcto con esta información. Revelar la verdad, guardar el secreto. La decisión es tuya. Solo te pido que recuerdes que los verdaderos monstruos no son los de las leyendas, sino hombres como yo, que sacrificaron su humanidad en el altar de la ambición. Sebastián Ramírez Lima, 1895. Dejé caer la carta, con las manos temblorosas. Todo había sido una elaborada mentira, un plan para ocultar crímenes comunes tras una fachada de horror sobrenatural. Mi bisabuelo no había hecho pactos con fuerzas oscuras, simplemente había sido un asesino que eliminaba testigos de sus operaciones ilegales. Y sin embargo, ¿cómo explicar la campana que habíamos escuchado en las ruinas, la figura que creí ver junto al altar, el miedo visceral que sentían los locales hacia la hacienda abandonada? En el fondo del baúl, envuelta en terciopelo negro, encontré la campana. Era más pequeña de lo que había imaginado, de bronce oscurecido por el tiempo, con los mismos símbolos grabados que había visto en el altar de la capilla. La tomé con cautela, casi esperando que sonara por sí sola. Silencio. Solo una reliquia de familia, murmuré para mí mismo. Nada sobrenatural. Mientras la sostenía, noté algo peculiar en su interior. Parte del mecanismo parecía diseñado para activarse con cambios en la temperatura. Era un truco, un mecanismo de relojería que haría sonar la campana 3 veces cuando el calor del día diera paso al frío de la noche. Un efecto teatral para asustar a los supersticiosos, tal como Sebastián había confesado en su carta. Todo tenía una explicación racional. Los rosales que crecían exuberantes en la hacienda abandonada probablemente se beneficiaban de los minerales en el suelo, tal vez incluso de los restos humanos enterrados bajo ellos hace más de un siglo. La figura que creí ver era solo una sombra, un truco de la luz del atardecer, alimentado por mi imaginación febril y las historias del diario. Y sin embargo, al día siguiente, visité el registro civil de Cajamarca. Necesitaba confirmar algunos detalles de la historia familiar. Lo que descubrí me dejó helado. No había registros oficiales de la muerte de Santiago Mendoza en 1875. De hecho, no había registros de su existencia en absoluto. Visité también los archivos de la iglesia local buscando información sobre mi familia. El párroco, un hombre anciano de mirada penetrante, palideció cuando mencioné el apellido Ramírez. ¿Eres descendiente de Sebastián Ramírez?, preguntó con voz temblorosa. Cuando asentí, me miró como si viera a un fantasma. Tu bisabuelo vino a confesarse conmigo poco antes de huir a Lima, dijo finalmente. Lo que me contó
Ningún sacramento podría purificar esa alma. ¿Le habló de los asesinatos?, pregunté. De la mina ilegal y los trabajadores que eliminaba. El anciano sacerdote frunció el ceño, confundido. ¿Mina? No mencionó ninguna mina. Habló de un pacto, de sacrificios, de una presencia que conoció como Mendoza, pero que después comprendió que no era humana. Dijo que había invitado algo antiguo y hambriento a este mundo, algo que seguiría reclamando sangre mucho después de su muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había mentido Sebastián en su confesión, elaborando aún más su teatro macabro? ¿O la carta que encontré era la mentira, un intento desesperado de racionalizar horrores que ni él mismo podía aceptar? Esa noche, de vuelta en la casa de mi abuela, saqué la campana del baúl nuevamente. La estudié bajo la luz de una lámpara, buscando confirmación de mi teoría sobre el mecanismo interno. Pero a la luz, los símbolos grabados me parecieron diferentes, más antiguos que el estilo del siglo XIX, más similares a los petroglifos prehispánicos que había visto en el museo local. Mientras la sostenía, recordé un detalle inquietante. La confesión escrita de Sebastián mencionaba que había asumido la identidad de Mendoza para visitar otras haciendas. ¿Cuántos otros hacendados habían hecho el pacto? ¿Cuántas otras capillas con altares manchados de sangre habían existido en la región? Y más perturbador aún, si todo había sido un elaborado engaño creado por mi bisabuelo, ¿por qué las tierras de la hacienda seguían estériles más de 100 años después, excepto por esos rosales de rojo imposible? La duda se instaló en mi mente como un parásito. ¿Había sido todo una serie de crímenes comunes disfrazados de horror sobrenatural? ¿O había algo más, algo que Sebastián no pudo o no quiso explicar en su confesión final? Estaba contemplando estas preguntas cuando la campana en mis manos vibró ligeramente. El sonido fue tan sutil que por un momento pensé haberlo imaginado, hasta que sonó 3 veces, clara y distintamente, sin que mis manos la movieran. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré el reloj instintivamente. Era domingo al anochecer. Así termina la macabra historia de mi bisabuelo Ramírez y el altar que exigía sangre cada año. ¿Fue Sebastián Ramírez simplemente un asesino que creó una elaborada fachada sobrenatural para ocultar sus crímenes? ¿O realmente hizo un pacto con algo antiguo y hambriento, algo que sigue reclamando sangre hasta nuestros días? La hacienda abandonada sigue ahí, sus campos estériles, excepto por esos rosales de rojo imposible. Y los domingos al anochecer, los habitantes de Cajamarca juran escuchar el sonido distante de una campana sonando 3 veces. Algunos secretos familiares son como veneno, como decía mi abuela, y a veces es mejor dejarlos enterrados. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal La Macabra Historia y compartir este video para que estas historias olvidadas puedan ser recordadas. Y si tienes alguna historia familiar oscura que quieras compartir, déjala en los comentarios, porque todos tenemos esqueletos en el armario y algunos, como los Ramírez, tienen muchos más enterrados bajo rosales. Gracias por acompañarme en este viaje a los horrores de mi pasado familiar. Hasta la próxima historia, y recuerda, a veces los verdaderos monstruos no son los de las leyendas, sino aquellos que se sientan a tu mesa y comparten tu apellido.